sentarse, amados hermanos. Bueno, en esta tarde estamos bien contentos, ¿verdad? Porque vemos a nuestros hijos. Estábamos esta mañana testificando de cómo Dios los está preparando. Dios está preparando la siguiente generación para glorificar el santo nombre de Dios. ¿Y cuántos están alegres en esta tarde por eso, verdad? De ver niños y jóvenes que temen a Dios, que aman su familia, que respetan a sus padres. Y preparando este programa, uno de los niños de nuestra iglesia, de los jovencitos, porque ya no es niño, de él salió, tuvo la iniciativa de escribirle una carta a su papá, porque él quería agradecer todo lo que su papá ha hecho por él. Y después de él, pues se sumaron algunos niños y jóvenes. Yo le voy a pedir en este momento que ellos pasen aquí para que tengan esas palabras que salieron, hermanos, de su corazón. No lo sacaron de ningún lado, sino que de ellos mismos lo escribieron. Así que invito a Israel en este momento. Hello everyone, my name is Israel. I wrote this letter for my dad. So it says this. Hello Dad, I want to thank you for being there for me. I thank God for giving me an amazing dad. Do you remember when I was little, I asked you, "Are you my daddy?" I remember that you gave me a big hug. That was more than words for me. When you said yes, every time I remember that you said yes. When I asked you, "Are you my daddy?" And that sentence will never got out of my head. And that sentence will make me cry. God took you out of the drugs and mommy. And look, our family is following God. Daddy, never keep your eyes away from God. God gave you a miracle. Never leave it. I love you, Daddy. One more thing. Happy Father's Day. ¿Y dónde está el papá? ¿Ven? ¿Dónde está el papá? Y él le hizo este cuadro a su papá. A ver, ¿se lo puedes entregar? Ellos son una familia que Dios rescató, está completamente descompuesta. Su papá estaba en las drogas por muchos años y Dios lo restauró, lo liberó y hoy le sirven al Señor toda la familia, ¿verdad? Señor restauró su matrimonio y todos están congregándose, sirviendo a Dios juntos ya por unos 7 años. Así que le damos gracias a Dios por eso. También tenemos una niñita que es, una niñita no, perdón. Tenemos aquí a Elito. Elito le decimos de cariño, pues su papá se llama Eli también. Y él también le escribió algo a su papá. Querido papá, tú has sido el hombre que me ha cuidado desde que nací hasta ahora en día. Tú eres el hombre que me aguantó desde que era un bebé. Tú has sido el hombre que me ha protegido de todo mal. Gracias por todo el cuidado que me has dado. Y gracias a Dios que te puso a mi lado. Te quiero, papá, y feliz Día de los Padres. El papá creo que anda sirviendo en el audio allá atrás, sí. Pero que Dios bendiga, ¿verdad? También a Elito, a toda su familia que también sirve al Señor en este ministerio. Y tenemos a una de nuestras princesitas, le decimos, del grupo Soldado de Cristo, que es Danielita. Gracias, papi, por siempre estar ahí por mí y por estar ahí por la familia y protegiendo mi Angel y jugando con yo y Angel. Gracias, papi. ¿Y dónde está el papá? El papá está sentadito allá atrás, ¿verdad? Que el Señor bendiga a la familia Riola. Tenemos por último, ¿verdad? A Keren. Keren, que es la que toca el bajo. Y vamos a ver que ella le escribió a su papá. Ay, perdón, Pamela, ven. Antes de Keren va Pamela, otra de nuestras princesitas.
You've always stood up for me all the time. You have made the world a better place. Happy Father's Day. Entrégasela a tu papi. Aquí está el papá también. Ella le hizo ese cuadro a su papá. Y ahora sí va Keren, ¿verdad? Que es la que toca el bajo. Mi padre es una de las personas que más admiro. Él es una de las personas más innovadoras e inteligentes que conozco. Él siempre me ha enseñado a trabajar duro y a tratar siempre de mejorarme a mí misma. Siempre ha sido mi apoyo número uno y la persona que siempre voy cuando tengo preguntas. Y para tener conversaciones de las cosas más raras del mundo. Como por ejemplo, estábamos en un viaje de regreso de Corpus y de la nada le pregunto, papi, qué raros son los dedos de los pies, ¿verdad? Y ahí tuvimos una conversación como por 10 minutos. Y mucha gente dice que yo tengo el mismo carácter de mi papá. Antes me ofendería, pero ahora que estoy creciendo estoy notando que eso es una cosa buena. También mi papá es un genio. Por ejemplo, él puede arreglar computadoras y él sabe cómo manejar el dinero y cómo crear una compañía y muchas cosas más. Cuando él estaba en la escuela, él siempre era el mejor y el más inteligente. Pero no solamente lo admiro porque él es un genio, lo admiro sobre todo porque él vino de una familia muy pobre. Él solamente tenía un par de zapatos y eran súper apretados. Y en las palabras de mi papá, unos zapatos apretados es lo más feo que hay. Y muchas veces él no sabía si él iba a comer esa noche. Él era perseguido en la escuela porque él era un cristiano, pero él nunca le dio la espalda a Dios. Él fue el que le predicó a toda su familia y ahora la familia de él es cristiana. Ahora él es un pastor y Dios ha moldeado a ese niñito con los zapatos apretados en un líder para el propósito de Dios. Esa es la razón que admiro a mi papá y le agradezco a Dios mucho por el papá que me ha dado, aunque algunas veces me vuelvo loca con él. Te amo, papá, y feliz cumpleaños. El papá de Keren es el pastor, ¿verdad? Para los que no lo conocen. Queremos en esta tarde también cantarle el Happy Birthday al pastor porque hoy es su cumpleaños. Así que si ustedes nos invitan a ponerse en pie y quieren cantarlo bien rápido conmigo, invitamos al pastor que venga aquí y vamos a cantarle su Happy Birthday, ¿verdad? El feliz cumpleaños. Y fíjense cómo es Dios bueno, que está cumpliendo años el mismo día de los padres, o nada más tenemos que darle un solo regalo. Eso no es negocio para mí. Es decir, yo cumplo la semana que viene por si acaso. Me dan un solo regalo por el Día de los Padres y el cumpleaños. Pero bueno, le doy gracias al Señor por la familia que tenemos. Lo que le decía a mi esposa es que el mejor regalo que uno puede tener es eso que me acaba de decir mi hija, porque realmente eso es la tarea más dura que tenemos nosotros como padres. Y el mejor regalo que puedo tener un día como hoy es ese reconocimiento de parte de mi hija. Así que gracias al Señor por eso, muy agradecido a Él. Y bueno, voy a estar aquí para sujetar el micrófono a mi esposa. Ok, vamos a cantar feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que por su amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén. Lo bueno es que el año que viene sí voy a tomar 2 regalos porque no cae el Día de los Padres. Muchas gracias, hermanos. Yo quisiera mandarlos a sentar, pero les voy a decir que si se quieren quedar de pie, vamos a cantar 2 alabanzas más con los soldados de Cristo,
Qué bendición poderlos tener aquí, ¿verdad? Alabando al Señor en esta tarde, a cada uno de ellos. Le voy a decir que muchos llevan con nosotros por un promedio de 7 años, pero el Ministerio Soldados de Cristo va a cumplir 3 años ahora en septiembre. Así que a Dios sea la gloria. Me disculpan, es que... Ok. Vamos a seguir con estas dos hermosas alabanzas y una es una sorpresa para cada uno de los padres que hoy están aquí, pero no es esta, sino la siguiente. Pero en esta tarde quiero decirles que cada uno de los que hoy estamos aquí y los que nos están sintonizando vía online, como dice esta siguiente canción, ya no somos esclavos del temor. Ninguno de los que hoy estamos aquí somos esclavos del temor. Y estamos rodeados por esas cuerdas de amor de nuestro Dios. Cada día Él nos ayuda a seguir adelante. Y como dice la siguiente canción, nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre que nos ama con un infinito amor que no se compara a ninguno. Entonces, vamos a cantar esta hermosa alabanza todos juntos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. La siguiente alabanza que va a ser entonada la queremos dedicar a cada uno de los padres que hoy están aquí. Primeramente, que Dios les bendiga en gran manera, y así también para todos los padres que nos están mirando vía online también, y para todos los papás en el mundo entero. Y voy a explicar un poquito el propósito de esta hermosa canción, y es que todos aquellos padres que en este momento, ya sea que estén aquí o estén allá afuera, nos estén mirando, ellos lamentablemente en estos momentos están pasando una situación difícil, porque para ellos muchas veces este día no es un día de celebrar, porque lamentablemente han perdido a sus hijos, lamentablemente están separados de sus hijos porque quizás están en otro país o están en la cárcel o ha habido una desunión familiar, pero resultante no están con sus amados hijos, y ese es un gran dolor tremendo que no puedo ni imaginarlo. Pero ahí es donde todos se preguntan, why God? ¿Por qué Dios? Una y otra vez. Pues en medio de ese why God, en medio de ese por qué Dios, ahí está Él siempre en todo momento, esperando a que cada uno venga con un corazón humillado y arrepentido para que ese dolor pueda ser quitado, para que esa carga que llevan encima de ellos pueda ser quitada. Así que el propósito de esta canción es que en medio de ese why God, ahí está siempre Dios con cada uno de ustedes. Y si usted viene y le entrega su corazón a Dios, su vida a Dios, esa situación, Él los va a hacer libres y les va a dar la paz y la tranquilidad en su corazón que tanto necesitan. Van a recibir ese amor tan grande de ese Padre tan maravilloso que tenemos. Entonces, vamos a entonar esta hermosa canción. People have to die, a daughter or a son, and so young, long before their time. Why, God, do people fall apart? A promise and a ring becomes a broken thing, a road they got to
don't understand, but I understand. My God, I need you. It's why, God, I run to your arms over and over again. It's why, God, I cling to your love and hold on for dear life. And I find you are right by my side. To reach you so long, every single day, fighting through the pain, hoping there is hope. I don't understand, but I understand. Why, God, I need you. It's why, God, I run to your arms over and over again. It's why, God, I cling to your love and hold on for dear life. And I find you are right by my side. Oh, give me a faith stronger than I have. I need to know when it hurts this bad, 'cause you hold my heart when it breaks. And I'm not alone in this pain. That's why, God, I need you. It's why, God, I run to your arms over and over again. It's why, God, I cling to your love and hold on for dear life. And I find you are right by my side, always right by my side, even here in the white Así cedemos en este momento el tiempo a nuestro pastor. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por estos jóvenes? Se los voy a presentar una vez más. A ver, no se me vaya por allá. Tenemos a Joshua apoyado por la batería. Que Dios le bendiga. A Keren ahí en el bajo. Tenemos a John aquí en la guitarra. A Luana en el teclado aquí. A Pamela. Qué lindo cantó la Pamela, ¿no? Muchas felicidades. Paola aquí también. Qué lindo lo que cantaron. Aquí Jesús Adrián Romero. Que diga Eli de nuevo. Siempre. El problema es que es tan talentoso que ya el nombre se me va. Aquí tenemos a Ángel en el piano, a Ileanita y a Danielita. Que Dios les bendiga en esta tarde. Muchas gracias. Quiero ahora decirle a los niños que sí pueden pasar a sus clases. Queríamos que ellos estuvieran aquí con nosotros para que vieran a los jóvenes. Si algún padre quisiera que su niño aprendiera música o algún instrumento, pues ve a la pastora. Levántese la pastora, la hermosa pastora, esposa del pastor. Que Dios le bendiga a esa pastora. Ve a la pastora para que si usted está interesado que su niño aprenda un instrumento musical, pues que usted pueda ayudarle. Quiero dar algunos anuncios antes de continuar. Luego de este servicio tenemos una pequeña comidita allí. Tenemos un chef de japonés. ¿Japonés dónde está? ¿Está por ahí? Yo sirvo poquito. Se llama en japonés. Yo sirvo poquito. No, es John, ya entendieron, ahí ya entendió, salió una risa por allá, así que entendió el nombre. John hizo unos briskets de esos texanos, así que si a usted le gusta el brisket, por favor no se vaya. Y también los niños, los jóvenes van a estar jugando. Chris preparó allí la cancha de baloncesto para que jueguen al final.
Es algo bueno que tenemos. Así que si queremos conocerlo también, no se nos vayan a ir muy rapidito, no se nos vayan muy rápido para poder conocerlo. Bienvenidos a los que vienen por primera vez. Quisiéramos que se quedaran con nosotros para siempre y que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor guarde sus familias también. Quiero anunciarle, acuérdense que vamos a empezar los grupos pequeños. Vamos a estar abriendo algunos grupos pequeños. Si usted decide asistir a un grupo pequeño, y yo le digo, trate de ir porque en realidad la iglesia crece en los grupos pequeños. Aquí venimos los domingos a disfrutar y venimos para recrearnos y adorar al Señor, pero realmente cuando crecemos, nos desarrollamos, es cuando la iglesia está afuera, cuando estamos en esos grupos pequeños, cuando estamos ayudando a otras personas, cuando le decimos, hermano, esto me pasó a mí, con el testimonio en su vida, y usted hace crecer a otra persona con los dones que Dios le ha dado. Así que le animamos encarecidamente de que usted se pueda unir a un grupo pequeño eventualmente. Si usted lo quiere ver, puede ir a la página web reallife.org y allí va a encontrar, lo estamos haciendo ya, un link que va a decir Ministerio en Español, y de ahí usted va a ver todas las casas que están cerca de su dirección para que usted pueda asistir a uno de estos grupos pequeños. También puede ir a la página de Facebook. Si usted quiere ver también nuestros servicios luego, o si quiere compartirlo con alguna amistad suya, usted puede compartir nuestra página de Facebook. Ahí están los servicios. De hecho, ahora mismo está en live, así que saludamos a todas aquellas personas que nos están viendo. Sabemos que hay personas en Costa Rica y en Cuba que nos están viendo en este mismo momento, y en el Perú también, así que le mandamos un saludo a todos ellos desde acá, desde Texas. Y bueno, el país de Texas, ¿verdad? Yo siempre le digo el país de Texas, es tan grande que somos independientes. Casi, que me oigan por ahí me van a matar. Bien, les mandamos un saludo desde aquí, desde Texas, a todos aquellos que nos están escuchando. Y también, acuérdense, si usted quiere ir a la asistencia cristiana de Vida Real los días miércoles y sábado, ya a partir de ahora va a ser tercer sábado de cada mes. Me puede confirmar, Connie, ¿verdad? Tercer sábado de cada mes es que vamos a hacer la repartición de comida para esas familias que lo necesiten los días sábados, pero los miércoles sí va a haber, todos los miércoles van a haber este tipo de servicio de 9 a 11 de la mañana. Así que por favor, si usted tiene a una amistad, un vecino, a una madre soltera, a raíz de toda esta pandemia hay muchas personas que están pasando algunas situaciones difíciles, por favor, usted es la iglesia, usted es el que tiene que extender el amor de Cristo a esas personas. No se quede callado y comparta esta información y dígale que venga a buscar comida. Y también hay ropa, también hay diapers para los babies, así que cualquier persona que necesite esas cosas, por favor, mándelo los días miércoles y el tercer sábado de cada mes. También tenemos, si usted quiere aportar, si usted quiere ayudar, si usted quiere que nosotros sigamos ayudando a la comunidad como lo estamos haciendo, también puede ir a la página web en reallife.org, y allí donde dice Give, Dar, ahí usted puede encontrar dos botoncitos. Hay uno que es en inglés y usted, como lo recuerdo, usted no sabe hablar inglés, ¿ok? Es el que dice español, y entonces va a llegar el que dice español, y entonces usted puede ayudarnos, ¿verdad?, con este ministerio. Es algo que queremos hacer para poder desarrollar y ayudar a más personas, a alcanzar más personas. Y como les decía, bueno, comparta la página Facebook allí para que muchos sepan que estamos hablando la palabra del Señor aquí en Selma, en River City, en español. Esos son los anuncios que tenemos por ahora. Vamos a ir a la palabra de Dios, y hoy estamos celebrando el Día de los Padres. ¿Dio tiempo sacar el video, Miguel? Sí, perfecto. Nosotros, ¿vieron todos estos niños que estaban aquí ahora, verdad? Nosotros queremos que nuestros hijos salgan adelante, ¿verdad? Hacemos un esfuerzo tremendo para que ellos salgan adelante. Por lo menos nosotros como inmigrantes, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, llegamos con $20 en el bolsillo y sin nada más. Pero nuestros niños tienen la ventaja de que nosotros hemos hecho un esfuerzo para echarlos hacia adelante, ¿verdad? Empujarlos, diría yo. Y le traigo un video cómico para que se le quede en la mente cuando nosotros como padres tenemos que empujar a los hijos. Hay una competencia de Red Bull que hacen, es una locura, ¿verdad? Es un juego que empujan a algunos diseñadores que diseñan algunos carros que pueden volar y se tiran al agua,
y mientras más duro lo empujen, el que llegue más lejos, gana la competencia y es el que gana esa competencia de esos inventos que están haciendo, el que llegue más lejos. Yo lo quiero ver para que usted vea lo cómico que es y si se puede sacar. Ahí ven, esos son inventos que hacen las personas. Miren eso. Eso es para que se le quede en la mente esa ilustración, ¿verdad? Si usted no empuja duro, mire dónde cae la persona. Mire, eso es bien chévere. Mire, este cayó. Hay uno que le cae el carro encima. Miren este, yo creo que es este. Ahí le dio. Ah, no, ese es que llega más, uno de los más lejos que llega. Bien divertido, ¿verdad? Ahí viene otro. Ese no llegó a ninguna parte. Mire. Yo creo que, mira, ese no salió bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y son varios ejemplos que yo quisiera que a usted se le quedara grabado en la mente, de que mientras más esfuerzo hagamos, más lejos llega una persona cuando lo empujamos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Tenemos que esforzarnos para que ellos lleguen lo más lejos posible, ¿verdad que sí? Eso es lo que nosotros como padres queremos hacer. Ese es el sueño de nosotros. Pero, ¿cómo los hijos llegan más lejos? Y los hijos llegan más lejos cuando los padres hacen algo y se esfuerzan en hacer algo. Yo le llamo a eso romper el ciclo del pecado. Romper el ciclo del pecado. Y le puse por título a esta meditación: los hijos llegan más lejos cuando los padres rompen el ciclo del pecado. ¿Por qué yo le llamo el ciclo del pecado? Ahora lo vamos a explicar. Fui pastor, todavía soy pastor en un lugar en el West Side. Por 9 años he sido pastor allí. Y me ha dado mucha tristeza en el corazón. He vivido ahí y he trabajado ahí con personas que han estado en un ciclo, y los hijos piensan que tienen que ser igual que los padres. Y porque los padres fueron así, ellos piensan que ellos no pueden llegar más lejos, que ellos están condenados a vivir de esa manera. Y muchas veces, lamentablemente, esa falsa creencia, esa mentira de Satanás, los lleva a hacer los mismos pecados que hicieron los padres y en esos mismos vicios, en esos ciclos viciosos que están ellos. Pero, gracias al Señor, por Jesucristo, porque hubieron padres que rompieron ese ciclo y sus hijos van a llegar mucho más lejos. Y uno de los ejemplos, ahorita lo vieron aquí a John, ¿se acuerdan? En la carta que le hizo Israel a John, eso es verdad. Eso es todo verdad, eso salió de su corazón, porque cuando era baby, él estaba sufriendo mucho, pero John con Jesucristo rompió el ciclo. Y hoy ellos recuperaron esa familia, y ese es el milagro que digo yo, el mayor milagro que puede pasarle a una familia. Por eso, nosotros, los hijos, llegan más lejos cuando nosotros los padres rompemos el ciclo del pecado. Y vamos a aprender qué es lo que nos dice la Biblia. Hay un libro en la Biblia que yo digo que es el más vergonzoso de la historia del pueblo de Israel. Es una etapa donde el pueblo de Israel los padres andaban en un ciclo vicioso de pecado y los hijos no podían salir adelante. Y queremos aprender acerca de eso, cómo podemos nosotros romper ese ciclo. Si usted nos está escuchando y si usted tiene hijos y si usted le va mal en la familia o si usted no sabe cómo hacerlo, cómo hacer que sus hijos lleguen más allá, escuche esta palabra y vamos a leer en la palabra de Dios para que usted vea lo que sucede. Jesucristo siempre nos va a dar una solución para romper el pecado, ¿verdad? Para romper ese ciclo. Él tiene todo el poder y yo creo en eso porque yo lo he visto, no solamente en una persona, en varias personas. Así que yo creo que sí, usted quiere romper ese ciclo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, Y voy a ir a Jueces capítulo 2 y ahí usted lo va a ver. Miren lo que pasó. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Eso es algo que yo quiero que usted vaya mirando y meditando, y vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos hable a partir de su palabra y que Él sea el que nos permita entender que tenemos poder por medio del Espíritu Santo para romper cualquier ciclo
que hay en el pasado y echar hacia adelante a nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y Señor, declaramos que es nuestra autoridad en nuestra vida, poder tuyo, Señor. Poder, la palabra de Dios es poder. Oh Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones y que realmente podamos aplicarla y que podamos, Señor, cambiar y romper cualquier cosa, Señor, que nos esté impidiendo que podamos ser responsables como padres y que podamos, Señor, ayudar a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero que usted medite en este pasaje de Jueces 2, en el verso 7. Dice que mientras estaba Josué y esos líderes que habían allí en Israel, ellos se habían acordado y le recordaban a los hijos, ¿verdad? Aquellas personas que estaban allí, las obras que Dios había hecho. Miren lo que dice ahí, yo lo subrayé, dice, las cuales había visto todas las grandes obras de Jehová. Esa generación de Josué había visto todos los milagros que Dios había hecho. Ellos tenían en su memoria, tenían la información de que Dios había hecho un pacto, que Dios se había mantenido fiel a un pacto y que había hecho milagros para mantener ese pacto, esa promesa que le había hecho al pueblo de Israel. Y mientras estuvieron los líderes fieles al Señor, el pueblo estuvo en paz. Mientras esos líderes estuvieron fieles al Señor, el pueblo anduvo en paz, porque ellos le acordaban y se encargaban de que el pueblo reconociera de que Dios era el que había hecho el milagro. Nosotros como padres siempre tenemos que recordarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted es un buen líder, si usted va delante de Dios y si usted le pide al Señor que le ayude a ser un buen padre, de hecho usted lo va a hacer, porque usted va a hacer la voluntad de Él y Dios va a hacer el milagro. Y los líderes siempre que buscan de Dios traen paz al pueblo. Por eso nosotros en esta nación tenemos que orar por nuestros líderes. El día que nuestros líderes nieguen la palabra de Dios y los principios de Dios, se va a acabar la paz en los Estados Unidos. Eso es a nivel nacional, a nivel de país, mundial, lo que usted quiera, funciona de esa manera. Y a nivel de familia también. Mientras los padres son fieles a Dios, incluso esos hijos que no conocen a Dios, alcanzan misericordia de Dios por sus padres. ¿Sabían eso? Alcanzan misericordia de Dios por sus padres. Y les voy a decir más. Incluso cuando usted no esté y esos hijos puedan, vamos a decir, como dicen por ahí en español, meter la pata. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Meten la pata y sufren las consecuencias. Ellos van a acordarse de sus padres, de las enseñanzas de sus padres, y van a poder tener una solución a mano y va a decir, bueno, mi padre y mi madre me decían esto de que yo clamara a Dios. Y van a tener la oportunidad de salir adelante. Incluso esos hijos que son desobedientes, que son rebeldes, de padres cristianos, van a tener la oportunidad de reconocer en un momento determinado cuál es la solución a su problema. Eso es súper importante. Incluso Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es súper importante, si usted quiere traer paz a su familia, es importante que los líderes teman a Dios y les recuerden a los miembros de su familia quién es Jehová de los ejércitos. Es bien importante. Independientemente de que las personas del pueblo de Israel temieran a Dios o no temieran, porque Josué estaba ahí, porque esos líderes eran temerosos de Dios y hacían que la palabra de Dios se cumpliera, el pueblo completo alcanzaba bendición. Eso es algo que sucede, eso es algo que pasa. Y esto es lo que pasó en el pueblo de Israel. Jueces 2, esa generación de Josué había visto lo que había sucedido habían recordado el pacto del Señor y habían visto los milagros de él. Pero en Jueces 2, 8, del verso 8 al 10, vemos que pasó algo. Miren lo que pasa aquí. Esto lo encontramos en la Biblia. Si usted quiere estudiar un poquito más después en su casa, vaya al libro de Jueces. Esto es interesantísimo, hermano. Interesantísimo. Miren lo que pasó. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Oigan, Josué
y los líderes, aquella generación que conocían, que habían visto los milagros del Señor, dice que ya no estaban ahí. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. No conocían la palabra de Dios. Es increíble. El pueblo, es casi lógico, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios había escogido para traer el Mesías al mundo, para hacer todos esos milagros, no sabían quién era Dios. Es increíble. Su identidad la habían perdido totalmente, el propósito lo habían perdido totalmente. Y era porque los padres no se habían encargado de ¿qué? Esta generación tenía que haberle dicho a esta generación, oye, esto es lo que tú tienes que recordar. Dios ha hecho milagros en nuestra vida, nunca te apartes de Dios. Pero dice que esta generación nueva no conocía a Jehová. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Usted sabe que mientras usted tenga vida, si usted tiene hijos, si usted es padre o madre, mientras usted tenga vida, usted debería de recordarle a sus hijos siempre quién es el Dios de Israel y los milagros que puede hacer en la vida. Siempre, toda su vida. Yo creo que desde que nosotros ya tenemos nuestros hijos, yo creo que ese trabajo nunca se acaba hasta el día de nuestra muerte o que Cristo venga. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Aunque ellos sean rebeldes, aunque no quieren escuchar, aunque estén en otro mundo, usted siempre le va a decir, hijo, yo recuerdo que cuando yo estaba así como tú, yo busqué al Señor y el Señor me salvó y mi vida cambió. Y aunque ellos no te escuchen, fíjense, aunque ellos no te escuchen en ese momento, en el momento de la crisis, en el momento cuando topen fondo, ellos van a traer a su memoria que sus padres siempre le hablaban de una solución, que su nombre es Jesucristo. Así que usted no descanse nunca, sea responsable. Si usted es padre, nunca deje de recordarle a sus hijos quién es Jehová de los ejércitos, quién es Jesucristo, qué es lo que hizo por nosotros en la cruz. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Acuérdese, si usted quiere que sus hijos lleguen más lejos, ¿verdad?, en la vida, bueno, rompa el ciclo del pecado primero en su vida, recuerde de quién es el Señor y usted va a ver cuán lejos pueden llegar esos hijos en la vida. Y ese sería uno de los regalos maravillosos que tuviéramos nosotros como padres, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de cualquier padre? Oiga, nosotros damos cualquier cosa por nuestros hijos. Digo yo, no, en el sentido común, en el diseño original, en el diseño de Dios, estoy hablando. Es lo natural, que los padres den, ¿verdad?, por sus hijos y se esfuercen por sus hijos. Y el pueblo de Israel había fallado en esto. Empezó entonces un ciclo de pecado en el pueblo de Israel porque los padres no fueron responsables de recordarle a sus hijos lo que Dios había hecho en sus vidas. Ustedes vieron ahorita la carta esa que me escribió mi niña. Oye, yo me siento más, esa carta yo la voy a guardar ahora en la caja fuerte de mi casa. Es uno de los tesoros ahora de mi vida. Porque yo le hablé a ella, yo siempre le hablo de lo que nosotros sufrimos por ser cristianos cuando estábamos en otros países, cómo nos perseguían, cómo nosotros sufríamos y cuántas bendiciones tienen ellos ahora. Y ella entiende esa parte. Ella le da valor a cualquier cosa que nosotros compramos en la casa porque ella sabe el esfuerzo que hay que hacer para obtener cualquier cosa en nuestra casa, en nuestro hogar. Eso es importante. Nosotros tenemos que recordarle a nuestros hijos cómo Dios ha hecho milagros en nuestra vida, cómo Dios nos rescató del pecado. Porque un día ellos van a pecar, pero un día van a entender que sus padres pecaron, pero encontraron en el Señor una solución. Una solución que es Cristo el Señor. Así que usted nunca desmayes, nunca ceses. Siempre en los temas que tú uses con tus hijos, siempre ten presente a Dios. Yo le digo que a veces las personas, los cristianos mismos, viven una dicotomía. ¿Sabe lo que es una dicotomía? Es una vida doble. Porque en la iglesia tú estás hablando de Dios, pero en la calle y en tu hogar y en tus pensamientos, en una discusión familiar, ahí tiene que estar Dios también. Ahí Dios es el que reina también. Tú eres cristiano donde quiera que vas. Tú tienes que hablar de Dios todo el tiempo. Y cuando tú haces eso con tus hijos tienen más posibilidades. Yo lo voy a invitar. Yo lo traje hoy porque no lo logré encontrar. Fíjese que el pastor Steven tiene una iglesia en Virginia
y él tiene un programa de radio que se llama Sabiduría para el Corazón. Y él puso, ¿cómo se llama? Sabiduría para el Corazón, en inglés, Wisdom for the Heart, lo pueden buscar. Y este pastor trajo una estadística de en los años 20, años 1910, de los hijos de las familias cristianas en Nueva York. Una estadística. ¿Cuál fue el resultado de los hijos de familias cristianas que le recordaban a los hijos que tenían que seguir a Dios y tener temor de Dios, y aquellos padres que no le recordaron, aquellos hijos de los padres que no le recordaron el temor a Jehová? Y la mayoría de aquellos hijos de cristianos eran abogados, médicos, gente que estaban en posiciones muy altas en el momento. Así que si usted quiere que su hijo llegue más lejos, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Primero, romper el ciclo de pecado de nuestra vida y arreglarnos con el Señor y enseñarle y recordarle siempre a ellos quién es Jehová de los ejércitos. Y aquí el pueblo de Israel empezó la etapa más negra, yo digo una etapa de las más negras en la historia de Israel, es el libro de los jueces. Empezó un ciclo que eso era terrible y sucedieron cosas desastrosas en el pueblo de Israel. No quiere decir que Dios estuviera de acuerdo. Acuérdense, la Biblia va a describir la historia. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que está pasando. Y empezó un ciclo vicioso. Vamos a ir a Jueces 2, del 11 al 3, y usted verá que los hijos de Israel lo que hicieron. Dice así, vamos a ir a la siguiente, y dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Qué triste es muy triste cuando nuestros hijos abandonan al Señor, pero que no sea nuestra responsabilidad. Yo creo que la oración de un padre, de una madre ferviente, con fe, aunque su hijo sea rebelde, un día ese hijo va a entender que existe un Dios, porque se reflejó en la vida de sus padres. ¿Sabe que cuando los hijos ven a los padres, los hijos ven siempre, aunque usted no lo crea, los hijos imitan a los padres. Los hijos imitan a los padres. Mi niña más chiquita de 2 años nos imita a nosotros ya con cosas, y uno tiene que tener cuidado a ver qué es lo que está haciendo, porque quiere imitarte. Hay una anécdota muy bonita de un león, ¿verdad? Una historia, eso es ficticio, de un león que va caminando y va dejando huellas ahí en el suelo, y el niño viene detrás, el leoncito, y el león le dice al león, oye, mira, ten cuidado por donde camina, que la selva está muy, muy dura, muy difícil. Y el leoncito le dice, no, papi, yo estoy tranquilo, tú ten cuidado por donde tú vas, porque yo voy pisando donde tú pisas. Así que los hijos siempre van a mirar a los padres como un ejemplo. Y cuando ven, es como un patrón, y es importante estar presente en la vida de los hijos, ¿ok? Y que ellos vean cómo nosotros reaccionamos en tiempos de crisis, en tiempos de estrés, en tiempos de felicidad, en tiempos de prosperidad, en tiempos de escasez. Es necesario y es bueno que ellos vean que cómo nosotros actuamos y decidimos en medio de esas situaciones y cómo nosotros buscamos a Dios en medio de esas situaciones. Porque eso mismo es lo que ellos van a imitar cuando crezcan y cuando estén en situaciones semejantes en las que nosotros estuvimos. Porque lo primero que le va a venir a la mente va a decir, bueno, mi papá hizo esto en aquella vez, este es el camino que yo tengo que tomar. Y cuando nosotros buscamos a Dios, qué lindo es que nuestros hijos también sepan buscar a Dios cuando estén en problemas difíciles. Pero aquellos hijos de Israel, aquella nueva generación se había olvidado de Dios. Los padres no tuvieron esa responsabilidad de, vamos a decir, inculcarle, casi llevarle, decir, si fuera yo y veo la historia hacia atrás, yo trato de esforzarme a que mis hijos sepan quién es el Dios de Israel. Y empezó ese ciclo vicioso. Yo le hice hasta una gráfica, porque si usted ve allí en Jueces, vamos a ver la próxima diapositiva para que usted vea,
A ver si nos sale aquí. Miren lo que yo hice. Mire, es como un roller coaster. Yo le digo el ciclo. Eso se convierte en un ciclo. A partir de Josué, el pueblo de Israel empezó a decaer por etapas. Y Dios siempre mandaba un líder. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando? El líder es importante. Es importante que tú lideres en tu casa como padre. Y los padres son líderes en su casa. Y es importante que le enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Porque si no, entonces va a ser un roller coaster de sufrimientos en la vida. Y aquí esto representa, ¿verdad?, los líderes en la parte alta. Y el pueblo de Israel tenía paz durante el tiempo que los líderes estaban en el pueblo de Israel. Y incluso acuérdense que no todo el mundo en Israel era fiel. Pero sin importar eso, si el líder era fiel y hacía cumplir la palabra de Dios y recordaba la palabra de Dios, Dios se complacía y bendecía a todo el pueblo. Y durante todo ese tiempo había paz en Israel. Ahora, Otoniel, Dios sacó a Otoniel y él le trajo paz, ¿verdad? A través de Otoniel. Es un juez, se levantan los jueces. ¿Se acuerdan que Moisés levantó jueces líderes por tribus, ¿verdad? Y durante ese tiempo empezaron a salir jueces en Israel que eran líderes tribales. Y entonces Dios usaba a esas personas con el poder del Espíritu Santo para traer paz al pueblo, para liderar. Miren la importancia de un líder. Y le vuelvo a repetir, no importa que los otros estén pecando o algo, mientras el líder esté bien, había paz en Israel. Y por eso yo le insisto a usted, si usted es padre, si usted es un padre y usted anda delante de Dios bien, usted va a traer paz a su familia. Oiga, los problemas más grandes que pueden suceder y desbaratar una familia empiezan por el padre. ¿Sabía eso? Cuando el padre se cae, cuando el padre peca, cuando el padre adultera, cuando el padre abandona la familia, suceden cosas traumáticas en la familia, muy tristes, desastrosas y muchas veces no hay recuperación. Por eso es importante que los padres, todo el mundo, las madres también, pero hoy estamos celebrando el Día de los Padres, que los padres sean líderes fieles delante de Dios. Y no importa tu familia, mientras usted es fiel al Señor, esa misericordia que Dios va a hacer contigo va a alcanzar a tu familia. Yo siempre en mi oración le digo al Señor, Señor, ten misericordia de mí y cuida a mi familia. Oigan, no que me cuida a mí. Yo le digo, ten misericordia de mí y por favor, cuida a mi familia. Ni tan siquiera a mí. Porque yo sabiendo que mi familia está bien, para mí eso es lo más importante. Es lo más importante. Por eso es importante que usted entienda que mientras usted está bien con el Señor, usted es un buen líder en su casa, usted va a traer paz a su familia. Y empezó el ciclo. Se muere Otoniel y cae en sufrimiento, se apartan del Señor, empiezan el pecado, se olvidan de Dios nuevamente. Y aquí hubo una etapa de 18 años sufriendo el pueblo de Israel. Venían otros ejércitos, les robaban todo lo que tenían, los esclavizaban. Y de entonces clamaban al Señor por misericordia. Y entonces Dios escuchaba ese clamor de misericordia. Y entonces Dios escuchaba y mandaba a otro líder. Y mandaba, por ejemplo, después de Otoniel duró 80 años aquella paz en Israel. Se murió el líder y volvió a caer el pueblo en pecado por 20 años sufriendo. Se arrepintieron, sufrieron, clamaron al Señor y Dios mandó a Débora y a Barak por 40 años más de paz en el pueblo de Israel. Después pasaron estos líderes y cayeron de nuevo 7 años y así sucesivamente. Fue un ciclo vicioso en el pueblo de Israel. Y yo lo tengo aquí. Yo lo voy a buscar le voy a invitar que usted lo busque también en su Biblia, algunos pasajes bíblicos, para que usted vea cómo estaba funcionando esto. Quiero leérselo porque es importante que usted lo vea en Jueces. Vamos a ir a la próxima diapositiva para que vean esto y que lo puedan buscar. Este era el ciclo, ¿verdad? Y caían de un ciclo a otro. Muere el líder, hacen lo malo, sufren, claman a Dios y Dios levanta un juez. Después se muere el juez y vuelve nuevamente a aquel ciclo vicioso. Hasta que se levantara un líder, ¿verdad?, que realmente buscara de Dios. Le voy a leer uno de los pasajes nada más, la primera parte, en Jueces capítulo 3.
en el verso 9. Usted puede luego anotar, tiene aquí en la pantalla estos pasajes y luego en su casa usted puede estudiar un poquito más detallado cómo, increíblemente, cómo este pueblo se olvidaba de Dios tan fácilmente porque los padres no tenían la responsabilidad de hablarle de Dios a aquellos hijos, a aquellas generaciones. Entonces, dice así, le voy a leer la primera parte. Los israelitas hicieron, estoy en el verso 7 de Jueces capítulo 3, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y Acera. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán y a todos aquellos reyes de alrededor y a los cuales estuvieron sometidos por 8 años. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz. Y ese era el ciclo. Y fíjense que cuando clamaban al Señor, quizás algunos de aquellas generaciones se acordaban de lo que Dios había hecho en el pasado. Y entendían que esa era la única solución. Yo le dibujé algunas gráficas, vamos a ver si esta gráfica sale. Ahí está. Y este es uno de esos ciclos, ¿ve? Aquí representa ese ciclo. Había paz, se olvidaban. Cuando había pecado, usted sabe el dicho ese de cuando me aprieta el zapato busco de Dios. Cuando me aprieta el zapato es que busco de Dios. El pueblo de Israel era parecido a sí mismo. Era cuando lo necesitaba. Tenían paz por un tiempo y cuando hay paz, ¿qué es lo que pasa? La gente mire, lo más peligroso que puede haber para un cristiano es el conformismo. Y es verdad, cuando le pedimos al Señor, el Señor nos prospera, nos da paz, nos da seguridad. Ya no tenemos que preocuparnos ni por los biles ni nada, porque Dios nos está sustentando. Y ahí es donde empieza la tendencia a achantarnos, ¿verdad? A achantarnos y a conformarnos en nuestra vida espiritual y ya no buscamos del Señor. Y eso es peligroso, así que, por favor, disfrute la paz, pero no se olvide de Dios. Sirva al Señor. Y el pueblo de Israel andaba en paz y ya cuando ya Dios lo había librado, empezaban a pecar nuevamente. Dios entonces mandaba aquel sufrimiento para ellos porque se alejaba de ellos y entonces tenían que clamar y Dios mandaba un líder, volvían a tener paz, se disfrutaban aquella paz por 40, 80 años y volvían a recaer. Qué difícil. Ahora, una de las cosas más tristes que pasa en el libro de Jueces, y vamos a pasar al otro gráfico, es que desde Josué hasta Sansón, Dios estaba mandando líderes, ¿verdad? Habían varios líderes. Y Dios siempre mandaba en ese ciclo, mandaba un líder diferente. La calidad del liderazgo iba decreciendo abismalmente. Eran líderes cada vez más paganos, no tenían en cuenta más a Dios. No eran como aquel líder Josué. Acuérdense, Sansón le vamos a decir, era un cara dura. Ese Sansón era tremendo. Pero Dios en su misericordia lo usó para su propósito de salvar a Israel, ¿ok? No quiere decir que Sansón era tan bueno como la calidad de Josué. Josué era una persona, ¿verdad?, delante de Dios, fiel, pero la calidad de aquellos líderes, a medida que pasaba el tiempo, que se iban olvidando del Señor, no era la misma calidad. Fíjense, eso es uno de los fenómenos que pasa en el libro de Jueces. Y otro fenómeno también es lo que encontramos algunas veces en el libro de Jueces. Miren, en el capítulo 17 y en el capítulo 21, el autor recalca estas cosas. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo vuelve a repetir en Jueces 21. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así concluye el libro de Jueces. Esta es la última parte, el último verso del libro de Jueces. Cada uno hacía lo que entendía. No buscaban de Dios. Eran rebeldes. Y yo llamo eso el posmodernismo del tiempo de los jueces. Hoy en día tenemos una generación. Usted no se ha sentado con los abuelitos, con personas de edad. Y usted se pone a pensar, bueno, ¿cómo eran los tiempos de antes? Los tiempos de antes. Yo me siento con mi abuelita cuando voy de viaje misionero a Cuba. Y ella nos decía, en los tiempos de antes se dejaban las casas abiertas en el campo. No se oían cosas tan tremendas como ahora. La gente no entraba a robar a las casas, eran personas nobles. Y cada vez más el pecado, y yo le echo la culpa al internet también, porque hoy tenga cuidado el internet, sus hijos con el internet. El internet es el pecado importado hacia adentro de la casa. Los niños pierden la inocencia a través de los ojos, por la internet, pierden la inocencia.
por la internet. Y paulatinamente usted va viendo que las generaciones van perdiendo valores. Va perdiendo valores. Es como que si la historia de los jueces se va repitiendo. Pero hay una solución. Hay una solución. ¿Cómo podemos entonces romper el ciclo del pecado? Vamos a ver cómo podemos romper ese ciclo del pecado. Pues bueno, lo que necesitamos es un líder en nuestra vida que sea de verdad un líder, no que cambie, porque los líderes aquellos morían y el pueblo de Israel se olvidaba de nuevo y volvía de nuevo al mismo pecado. ¿Quién es este líder que nosotros necesitamos? Jesucristo el Señor. Ese es el Rey de Reyes que usted necesita en su vida. Y si usted es un padre responsable y quiere empujar a esos hijos suyos, quiere llevarlos a un nivel más alto de lo que usted ha vivido, usted va a querer tener a Jesucristo como líder en su vida. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice aquí. Invitando, yo le puse, invitando al Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestra vida. Primera de Timoteo 6, 14, 16 dice, te encargo, le dice Pablo a Timoteo, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, Pablo como maestro a sus discípulos está diciendo, recuerda, mira lo que el Señor te dice, mira la palabra del Señor, recuérdate y no lo olvides hasta que el Señor venga. Eso es algo importante. Y dice, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Y hoy tenemos acceso a Él a través de la cruz del Calvario. Porque Él murió por nuestros pecados. Y antes no teníamos acceso a Dios. Pero ahora porque Él murió, Él está delante de nosotros y Dios nos ve a través de Él. Por ese sacrificio. Y nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Y tener a Jesucristo como nuestro Rey. Es el único, dice inmortal, al único. Hay dos palabras claves que yo quisiera que usted viera aquí, que es único e inmortal. No hay otro. Si realmente usted quiere tener una vida con un liderazgo fuerte, tenga a Jesucristo por líder y por Rey en su vida. Acuérdese, el pueblo de Israel fallaba y estaba en un ciclo vicioso que no se podía romper porque aquellos líderes no eran suficientes. Y cada vez que no había un buen líder, fallaban y pecaban. Pero cuando usted tiene a Jesucristo todo el tiempo en su vida, ¿qué es lo que va a pasar en su vida? Ese nivel se va a mantener arriba. Usted tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios. Y quiero terminar con Lucas 19, 5 y 10. Y quisiera que si usted no tiene a este Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida, y se nos está escuchando allí vía internet, mira lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Esto se refería a Zaqueo. Zaqueo era una persona perdida. Zaqueo estaba en aquel ciclo, estaba en el ciclo vicioso aquel del pecado. Era un ladrón en el pueblo, estaba topando tierra allá. Y Jesucristo llegó a él con misericordia. Y entonces le dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú hoy te sientes, y si alguien nos escucha vía internet, que está perdido, que está en ese ciclo abajo, recuerda, quizás tus padres te hablaron de Dios. Retoma hoy ese líder por excelencia que es Cristo Jesús en tu vida. Obedécele, escúchale y déjate guiar por Él. Y eso traerá paz, no solamente a tu vida, sino a toda tu familia, y no a toda tu familia, sino a las generaciones de tu familia. Hasta allá alcanza el poder de Dios, hasta las generaciones de tu familia, porque Dios es poderoso. Así que yo te invito a que tú reflexiones hoy. ¿Qué es el mejor regalo para nosotros para el Día de los Padres? Que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros. Pero para que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros, usted tiene que tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida. Para que usted le recuerde todos los días quién es el poderoso de Israel. Para que usted le recuerde todos los días que Dios hace el milagro. Y aunque esté topando fondo, Dios te rescata del fondo. Vamos a orar. Y yo le voy a invitar a cualquiera que no tenga a ese Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón, como líder en su vida, que lo invite hoy.
Invítele hoy a su vida, es fácil. Si estás ahí en línea y nos estás viendo y nunca has hecho esto, simple dile: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y Señor. Quiero que tú seas el líder que me guíe en esta vida tan difícil. Yo quiero que mis hijos lleguen muy lejos. Quiero aprender de ti para enseñarle de ti a ellos, y no solamente a ellos, sino a mis futuras generaciones, si tú me das la oportunidad. Quiero caminar contigo, Señor Jesús. Te acepto como mi Salvador y Señor. Y si tú haces eso y le dices a Dios eso personalmente, yo te voy a felicitar, porque realmente ese va a ser el mejor regalo que tú vas a tener de parte de Dios para el Día de los Padres, porque eso va a bendecir a tu familia y va a traer paz a tu familia, porque se levanta un líder fuerte, un líder fiel en esa familia. Si has hecho esa oración y estás aquí, por favor, no dejes de vernos, o dejarle saber a alguien allí afuera en la puerta que hiciste la oración de fe en esta tarde. Y si nos estás escuchando vía internet, hiciste la oración, comunícate con nosotros a través del Facebook. Queremos ayudarte. Rompe el ciclo vicioso ese para que tus hijos lleguen aún más lejos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Para terminar voy a entonar una muy bonita alabanza que se llama Abba Padre, que nos dice que con aquel sacrificio que Él hizo en aquella cruz por cada uno de nosotros, nos compró con esa sangre, que nos dice que desde el vientre Él nos escogió a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo esos planes y esos propósitos que Él tiene para nuestra vida. Cada promesa se va a cumplir, cada promesa se está cumpliendo, y agradecemos a Dios por todo eso. Así también dice que somos sus hijos. Eso es lo importante, algo muy importante, que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro amado Padre, que nos acogió entre sus brazos para poder bendecirnos y amarnos por el resto de nuestras vidas. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tus sombras me escondiste. Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti.
Queremos invitarles a todos a la cena que vamos a tener allá afuera. Es un momento para conocernos un poquito más y vamos también a orar por estos alimentos. Señor, gracias por este hermoso banquete que nos has dado espiritual en esta tarde, Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra. Queremos y anhelamos ser esos líderes, esos padres, esas madres, conforme a tu palabra, Señor. Que nuestros hijos puedan servirte, puedan ser temerosos de ti, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora bendigas los alimentos que vamos a comer. Gracias por las manos que lo han preparado, Señor. Y acuérdate de aquellos que no tienen que comer en este momento. Señor, bendice a cada uno de los hermanos y los que nos miran online. Bendíceles también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.